dar las gracias, por supuesto, al Centro de Psicología Aplicada, que es la tercera vez ya que se ofrece a colaborar con nosotros, y este año particularmente a Noelia y a Lucía, que son las terapeutas que van a venir a darnos su charla, por supuesto a Paula Merchant también, su tercer año, y a nuestro nuevo fichaje María, que seguro que lo vais a hacer las tres genial. También quería dar las gracias aparte de todos los que estáis aquí, concretamente a los doctorandos que estáis aquí, que sois muchos este año. Es muy buena noticia porque sois vosotros los que vais a poder mejorar las cosas a medio y largo plazo. Y por primera vez este año también tenemos entre nosotros a profesores e investigadores senior. Y esto nos parece muy importante porque si bien los doctorandos son los que pueden cambiar las cosas a medio y largo plazo, sois vosotros, los profesores investigadores senior, los que podéis contribuir a que la situación actual sea mejor. Y concretamente quería darle las gracias a los profesores Carlos Sánchez, Leonardo Soriano y a Carlos Morales, que además han compartido con nosotros, y es de libre acceso, lo hemos subido también los archivos de este grupo, un artículo que han publicado recientemente sobre su campo de estudio, que es Ciencias de Materiales, en los cuales analizan cómo la salud mental de los doctorandos, los malos entornos de trabajo y demás, pueden afectar realmente a la ciencia, concretamente a la reproducibilidad. Y bueno, pues dicho esto, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué estamos haciendo esta charla? Bueno, pues como muchos sabréis, el pasado día 10 fue el Día Internacional de la Salud Mental y hoy celebramos esta jornada porque más del 30% de la población ha tenido o tiene depresión o ansiedad. Y es algo de lo que no se habla. La celebramos porque casi nadie se toma tan en serio una enfermedad mental como un cáncer cuando ambos matan. La celebramos porque está tan invisibilizada que en este país no hay ni 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes. La celebramos porque se sigue pensando que ir a terapia es algo malo, o que es vergonzoso, o que la psicología es una pseudociencia. La celebramos porque seguimos creyendo que una persona que se va a suicidar no lo dice, cuando el 80% sí lo dice y se le ignora. La celebramos porque hay tanto desconocimiento que aún se cree que las personas trans son enfermas, que la ansiedad es estar nervioso, que las personas con anorexia están necesariamente delgadas o que los violadores y asesinos son simplemente trastornados. La celebramos porque casi un 20% de los alumnos de esta facultad sufre ansiedad y más de la mitad de los departamentos ni siquiera han querido difundir esta charla. La celebramos por todos los compañeros y sobre todo compañeras de la academia que se han quedado por el camino por no poder soportar la presión y toxicidad de un sistema enfermo. La celebramos porque el 40% de nuestros doctorandos, que son el futuro de la ciencia, padece depresión. La celebramos porque desde que hemos iniciado esta sesión, unas 10 personas se han suicidado en todo el mundo y para final de año habrán sido 1 millón. La celebramos, en definitiva, porque aún se cree que es mejor mantener todo esto en silencio, cuando es precisamente ese silencio en gran parte el culpable del porcentaje tan elevado de trastornos y suicidios. Es necesario hablar de ello y hoy vamos a hablar de ello. Y para ello voy a ceder la palabra a Noelia Martínez y a Lucía González, que son dos terapeutas del Centro de Psicología Aplicada de la Autónoma, del CPA, y que nos van a explicar en qué consiste una terapia psicológica y cuándo es recomendable que acudamos a ella. Así que, por favor, chicas, cuando queráis, todo vuestro. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, me presento, yo soy Lucía González. Noelia Martínez, somos parte del equipo de terapeutas del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Autónoma. Estamos aquí hoy, agradecemos también mucho a Doble Hélice la invitación por tercera vez, porque para nosotras es un honor poder venir aquí. Y queremos hablaros hoy de algunas cuestiones que surgen en torno a nuestra profesión. De hecho, voy a compartir pantalla con una presentación que tenemos de PowerPoint, a ver si lo consigo. A ver. No sé si se está viendo ya. Sí, bueno, yo sí que lo veo, el resto. Vale, genial. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues hemos llamado a nuestra charla ¿qué hace un psicólogo? Pero en realidad vamos a hablar de muchas más cuestiones que tienen que ver con nuestra profesión. Pero sí que para comenzar queríamos contaros que un psicólogo al final es una persona que ayuda a solucionar problemas, pero no lo soluciona él.
De hecho, diríamos que un psicólogo lo que hace es proporcionar estrategias y ayudar a la persona a que llegue a encontrar una solución a un problema que en un momento dado le está costando solucionar, ¿no? Nosotros muchas veces ponemos el ejemplo del entrenador personal. Si tú vas a un entrenador personal, el entrenador personal te da unas pautas sobre cómo deberías entrenar, qué tipo de ejercicios habría que hacer y te acompaña durante ese proceso, pero es la propia persona la que entrena. Pues en psicología ocurre un poco lo mismo, ¿no? Nos dedicamos a ayudar a las personas a que puedan aprender las estrategias que necesitan para solucionar el problema que les está ocurriendo en ese momento. A día de hoy trabajamos tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, aunque sí que es verdad que actualmente en España la sanidad pública está muy saturada, por lo que al final la labor del psicólogo en el ámbito privado es muy relevante. De hecho, no solo trabajamos en hospitales públicos y privados, sino que trabajamos también en gabinetes, despachos, consultas, etc. En concreto, nosotras trabajamos en el centro de, la Clínica Universitaria de la Autónoma, y las clínicas universitarias son centros que facilitan de algún modo el acceso a la población al tratamiento psicológico y a la vez contribuyen a la generación de conocimientos y a la elaboración de procedimientos de intervención de calidad gracias al entorno tan privilegiado donde se encuentran, ¿no? Que es la universidad. Otra de las preguntas muy habituales que surgen en torno a la terapia y a la psicología es ¿cuándo es bueno acudir a terapia? Pues bien, lo cierto es que es una decisión que habitualmente se tarda mucho tiempo en tomar. Es muy habitual que una persona que tiene un problema no sepa si ese problema es lo suficientemente importante para acudir a terapia, ¿no? O si es un problema por el que debe acudir. Pues bien, nuestra recomendación es que ante un problema que afecta a una persona a su vida y que además no le está permitiendo funcionar como le gustaría, ¿no? De forma adecuada para esa persona, es adecuado acudir a terapia. De hecho, a veces por desconocimiento o incluso por el estigma que todavía hay, ¿no? En torno a la psicología, es una decisión que se pospone. Nuestra recomendación es que en cuanto una persona tenga malestar y sienta que está afectando a su vida, acuda a terapia, puesto que cuanto antes, cuanto menos cronificado esté un problema, mejor será el pronóstico. Si ante cualquier malestar o ante cualquier problema, no. Tal y como hemos dicho antes, únicamente cuando la persona sienta que es un problema que le está generando malestar, que está interfiriendo en algunas áreas de su vida y que las estrategias que está poniendo en marcha no le están ayudando a solucionarlo. En cualquier caso, hay ocasiones en las que no es la propia persona la que llega a darse cuenta de que está teniendo un problema y puede ser que sea su entorno quien se lo diga, ¿no? Es otra manera bastante frecuente de llegar a terapia. Lo cierto es que al final los problemas psicológicos se generan cuando una persona está ante una situación y las estrategias que está poniendo en marcha en esa situación no están permitiendo que de alguna forma se desarrolle de manera adecuada. Por poneros un ejemplo, imaginaros una persona que tiene ansiedad a la hora de hablar en público, ¿no? Pues puede que esa persona, como estrategia para enfrentarse a esa situación, lo que haga sea tratar de evitar la situación, pues por ejemplo, si tiene que hacer en clase un trabajo, pues justo falta la clase el día que tiene la exposición oral, o hablar con sus compañeros para evitar ser la persona que lo va a exponer. Pues bien, esas estrategias que a corto plazo pueden hacer pensar a la persona que está solucionando el problema, puesto que no está teniendo que enfrentarse a esa situación, a largo plazo lo que están haciendo es que cada vez el problema se está haciendo mayor y la persona cada vez tendrá más ansiedad ante esas situaciones. De forma que lo que se va a hacer en terapia va a ser trabajar en las estrategias que a largo plazo harán que el problema se solucione. ¿Qué problemas trata un psicólogo clínico? Pues bueno, es otra pregunta de las más habituales, ¿no? Y lo cierto es que los hospitales muchas veces no son los mismos que se tratan en las clínicas privadas. Puede ser probablemente por una cuestión también de los pocos recursos que hay en los hospitales, ¿no? Que al final acaban dando prioridad a los casos más graves, como por ejemplo pues casos de esquizofrenia, intentos de suicidio, etc. En clínica privada tratamos, la verdad es que de forma bastante habitual, problemas mucho más frecuentes en el día a día, como por ejemplo ansiedad social, ansiedad ante exámenes, ataques de pánico, fobias. También trabajamos con bajo estado de ánimo y acción suicida, con obsesiones, que son pensamientos recurrentes que generan mucho malestar, y compulsiones, ¿no? Que son comportamientos que se llevan a cabo precisamente para reducir ese malestar. También es muy habitual trabajar con problemas interpersonales, pues por ejemplo, dificultad a la hora de relacionarse con sus iguales, dificultades para decir que no, para hacer peticiones, incluso problemas de conflictos paterno-filiales, ¿no?
También trabajamos con problemas de alimentación, problemas de pareja, relaciones sexuales, etc. En concreto, para que os hagáis una idea, en un estudio que hicimos en el CPA en 2016, en nuestra clínica, un 36,8% de los casos que vinieron ese año vinieron por problemas de ansiedad, un 13,3% por bajo estado de ánimo, un 6,8% por problemas de pareja, problemas de ansiedad y estado de ánimo juntos. O sea que, como veis, un poco de todo, ¿no? Y siendo los problemas de ansiedad los que están más en cabeza, seguidos de los de bajo estado de ánimo. Y bueno, una vez sabemos todo esto, la pregunta es, ¿qué se hace en terapia? ¿No? Que esto es seguro que muchos os lo habéis preguntado y a nosotras nos lo pregunta mucha gente cuando llega a sesión, ¿no? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué es esto de la terapia? Pues bien, tal y como hemos hablado antes, los problemas se generan precisamente porque la persona está poniendo en marcha conductas o estrategias que no están siendo efectivas para solucionar la nueva situación que está ocurriendo en su vida o el problema ante el que se encuentra. Pues justamente lo que hacemos en terapia tiene que ver con aprender nuevos comportamientos para que la persona pueda adaptarse mejor a esa situación y pueda funcionar de una manera más adaptativa, ¿no? De forma que lo que se hace es aprender nuevas estrategias. Imaginaros un ejemplo que ponemos muchas veces es imaginaros el caso de una persona que ha aprendido a conducir por su cuenta, ¿no? Pues con sus familiares, con sus padres, con sus amigos y que ha cogido manías. Pues hay gente que conduce pues, con una mano en la palanca de cambios y la otra en el volante. Si esa persona se apuntara a una autoescuela, probablemente lo que le enseñarían serían nuevos comportamientos para conducir de una forma más segura. Probablemente esa persona tendría que aprender a conducir con las dos manos sobre el volante, ¿no? Pues algo parecido sucede en terapia. Aprendemos nuevos comportamientos para que la persona pueda adaptarse mejor a la situación que está viviendo. Eso sí, es importantísimo que haya un papel activo por parte de la persona que acude a terapia. De hecho, como hemos visto antes, el psicólogo lo que hace es guiar a la persona, pero en realidad es la persona la que lleva a cabo los cambios en su vida cotidiana y sin ese papel activo es muy difícil conseguir los objetivos. Por ejemplo, me quisiera sacar un título de inglés, el Advanced, imaginaos, y únicamente fuese a clases, lo más probable sería que no lo consiguiera, ¿no? O que incluso si lo consigo no fuera de la manera más satisfactoria. Pues lo mismo ocurre en terapia, ¿no? Si uno va a terapia, hace las tareas entre sesiones y trabaja entre sesiones todo lo que se ha pautado en sesión, es más probable que los aprendizajes que se produzcan y los cambios sean mucho mayores. Por lo que es muy importante, es una parte, diríamos, fundamental del trabajo en sesión. Y bueno, voy a ceder la palabra a mi compañera Noelia, que va a continuar contándonos algunas cosas. Muchas gracias, Lucía. Bueno, yo lo primero que voy a comentar es cómo se estructura una terapia. Una terapia consta de varias fases. La primera sería la fase de evaluación. En esta fase es importante que la persona que acude a terapia explique qué le sucede, es decir, cuál es el motivo por el que ha decidido recibir esta ayuda psicológica para que el psicólogo entienda bien qué está sucediendo y así poder intervenir adecuadamente. Por eso es muy importante que en esta fase el profesional recabe toda la información necesaria para conocer en qué consiste el problema y así poder elaborar unas hipótesis de trabajo. Es decir, el psicólogo elabora una explicación sobre por qué a la persona le sucede lo que le sucede y sobre todo de qué manera se está manteniendo actualmente el problema, que es ahí donde vamos a intervenir. Una vez que terminamos la fase de evaluación, que suele tener una duración de unas 3-4 sesiones, aunque por supuesto esto es general y dependerá del caso específico de cada persona, comenzaría la fase de intervención. La fase de intervención comienza cuando el psicólogo tiene claro qué está sucediendo, es decir, tiene claras sus hipótesis sobre la explicación del problema y la forma en la que va a intervenir. Y además en el CPA, por ejemplo, solemos dedicar una sesión, la primera sesión de la intervención, a explicar a la persona estas hipótesis, porque consideramos fundamental que no solo sea el profesional el que conozca esta información, sino que la persona que ha acudido a terapia también conozca pues qué comportamientos y qué elementos explican y mantienen actualmente su problema. Además, que la persona conozca esta información y la línea de intervención va a ayudar a que esté pues, mucho más motivada para la intervención y que esté más comprometida con las pautas que se le ofrezcan y va a facilitar que se empiecen a dar cambios y que estos cambios se vayan generalizando. Una vez que tras la evaluación en esta primera sesión de intervención explicamos a la persona nuestras conclusiones sobre la evaluación, también se consensúan los objetivos de trabajo. Y una vez que se han consensuado los objetivos de trabajo, comenzaríamos a trabajar entrenando a la persona en estrategias y técnicas durante todas las sesiones de intervención con el fin de que consiga los objetivos que nos hemos planteado. Normalmente, tanto en la fase de evaluación como en la fase de intervención,
la frecuencia de las sesiones es semanal, porque con esta frecuencia consideramos que podemos obtener avances rápidos, pero dando pasos firmes. Lo que ocurre es que, bueno, nuestro objetivo, por supuesto, fundamental es que la persona cada vez sea más independiente del psicólogo y, por supuesto, que una persona no tenga que acudir a terapia psicológica, si es posible, toda su vida, ¿no? Entonces, una vez que consideramos que los objetivos están alcanzados en gran medida, lo que solemos hacer es que las sesiones las empezamos a espaciar. Ya no tienen una frecuencia semanal, sino que empiezan a tener una frecuencia quincenal o mensual, precisamente con este objetivo que he comentado, con el objetivo de que la persona comience a ser cada vez más independiente del psicólogo. Y una vez que vemos pues, que los objetivos están alcanzados y que la persona pone en marcha las estrategias y las técnicas necesarias para poder, en esas situaciones, problema por las que había acudido a terapia psicológica y que los resultados son satisfactorios, procederíamos a la alta terapéutica. Bueno, pasamos de diapositiva. Ay, muchas gracias, Lucía. Hasta ahora hemos hablado de intervención individual, pero por supuesto también existen los formatos de terapia en los que la intervención es grupal. Y además estos formatos de intervención grupal han resultado ser eficaces para muchas problemáticas y normalmente suelen tener la ventaja de que suelen ser más asequibles a nivel económico, pues son intervenciones más baratas que las intervenciones individuales y de esta manera pues conseguimos que también sean accesibles a muchos más sectores de la población. Estos formatos de terapia grupal suelen ser recomendables, como he dicho, para muchas problemáticas, entre ellas, por ejemplo, para el entrenamiento en habilidades sociales o habilidades asertivas, porque nos permiten pues, generar contextos de práctica controlada en los que las personas pueden entrenar aquellas habilidades que queremos trabajar. Por ejemplo, en el CPA, en años anteriores hemos lanzado talleres como el taller para superar la timidez o el taller para hablar en público y al final pues, no dejan de ser grupos de trabajo en los que trabajamos aquellas habilidades que consideramos necesarias y adecuadas para la persona. Bueno, y a la pregunta de ante un problema psicológico, ¿vale cualquier forma de intervención? Que quizás es una pregunta que a veces nos ha podido surgir a cualquiera de nosotros. Y la respuesta es no vale cualquier forma de intervención ante un problema psicológico. La psicología es una profesión en la que el intrusismo, pues desafortunadamente está presente. Parece que como todos tenemos problemas, pues todos sabemos cómo solucionarlos. Y precisamente por este motivo, precisamente porque el intrusismo está bastante presente en nuestra profesión, es fundamental que cuando acudimos o cuando buscamos un centro, un profesional de la psicología, que la terapia que nos ofrezca sea terapia de calidad. ¿Y qué quiero decir con terapia de calidad? Quiero decir que sea una terapia basada en la evidencia. A pesar de lo que popularmente se piensa, la psicología es una ciencia y como tal somete sus procedimientos a investigación. Y por eso es muy importante que el centro de psicología o el psicólogo al que acudamos utilice técnicas que estén validadas empíricamente, es decir, que estén respaldadas por la evidencia aportada por las investigaciones. Y de hecho, la psicología clínica y la investigación se nutren mutuamente, su relación es direccional. Por eso en muchos centros, como por ejemplo en el CPA, no solo nos dedicamos a la intervención psicológica, sino que también nos dedicamos a la investigación. Y bueno, por último, una de las labores más importantes a las que se puede dedicar un psicólogo es la divulgación de contenido científico. Por eso en muchos centros de psicología y también en el CPA, nuestro centro, generamos contenido en redes sociales y también tenemos un blog en el que publicamos con una frecuencia quincenal entradas en las que explicamos problemas clínicos e incluso en algunos casos pues, solemos señalar algunas pautas de actuación generales para esos problemas que explicamos. Pero, bueno, esto es una muy buena manera de acercar la psicología a la población general, pero siempre insistimos y señalamos lo importante que es no sustituir estas pautas generales que podemos leer, que se pueden señalar en las redes sociales, que las sustituyamos por una terapia psicológica como tal. Si una persona está pasando por una situación que percibe como problemática y con los recursos con los que cuenta en este momento no puede hacerle frente de una manera satisfactoria, es fundamental que busque ayuda psicológica. Normalmente tenemos muy interiorizado que si percibimos un malestar a nivel físico, pues acudimos al médico. Y desafortunadamente igual no tenemos este hábito cuando percibimos este malestar a nivel psicológico y sería muy importante que en estos casos pues también buscásemos de forma inmediata ayuda psicológica, que cuanto antes busquemos esta ayuda
mejor pronóstico tendrá la terapia, porque nos resultará menos difícil pues hacer estos cambios que nos ayuden a mejorar y a salir de la situación. Y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras. Creo que ha sido bastante interesante porque de hecho ya tenemos varias preguntas por aquí. Si os parece bien, procedo a leerlas. Genial. Vale. Pues por cierto, os recuerdo a todos que se tienen que marchar ahora después, así que si tenéis que hacer alguna pregunta, es el momento. Vale, pues por parte de Richard tenemos una pregunta que es: ¿puede ejercer profesionalmente un psicólogo que está acudiendo a terapia psicológica? Sí, claro que sí. Es decir, igual que un médico, por ejemplo, un cardiólogo que ejerce como cardiólogo puede ir al cardiólogo, un psicólogo puede ejercer como psicólogo, aunque vaya al psicólogo, ¿no? Si bien es cierto que si está teniendo una dificultad en ese momento en su vida, no es recomendable que trabaje con personas que estaban atravesando la misma dificultad. Pero no habría ningún problema en que un psicólogo pueda ir al psicólogo a la vez que ejerce. Justo. Vale, perfecto. Pues también tenemos una pregunta de Ruth que dice: ¿cómo puede saber una persona que quiere acudir a terapia a qué centros o profesionales que se vean de calidad? ¿Cuáles ir? Bueno, por supuesto, es verdad que cuando acudimos a cualquier centro pues, de psicología o de cualquier otro servicio, pues primero nos informamos, ¿no? Y para saber si realmente la terapia está siendo de calidad, pues igual nos podríamos fijar en ciertos aspectos. Por ejemplo, pues que cuando empiezo la intervención, el psicólogo veo que sigue una serie, el profesional veo que sigue una serie de pasos, que hay una evaluación previa, que se plantean unos objetivos de trabajo en base a la explicación que este profesional me da me ofrece sobre la problemática, y además que están dirigidos las técnicas que me ofrece están dirigidas a conseguir mis objetivos. Pero bueno, no podríamos decir igual no podríamos dar como una pauta general de cómo saber exactamente si la terapia es de calidad o no, sino pues en función, por supuesto, de distintas variables, como he explicado, de que sobre todo se sigan una serie de pasos, que haya una evaluación previa antes de la intervención y que haya siempre unos objetivos de trabajo, y que el psicólogo en cualquier momento me pueda explicar pues el trabajo que se está haciendo, en qué punto nos encontramos, qué objetivo estamos trabajando. Justo. Y por supuesto siempre es útil informarse previamente pues, sobre el sitio al que vas a ir, sobre qué modelo de trabajo, o sea, sobre qué perspectiva psicológica trabajan, cuál es su enfoque, efectivamente. Justo. Vale, pues ahora ya 2 preguntas más y las que se queden os las enviamos por mail o os pasamos su contacto, ¿vale? Perfecto. Pues está Alejandro que pregunta: ¿existe la posibilidad de que un paciente desarrolle como una dependencia a la terapia al no ser capaz de superar sus problemáticas sin terapia constante? En caso afirmativo, ¿cómo se afronta? Bueno, la idea de la terapia efectivamente es que la persona no tenga que depender del terapeuta para solucionar los problemas. De hecho, por eso mismo, en cuanto la persona empieza a funcionar, se van espaciando las sesiones para que la propia persona tenga la experiencia de que puede funcionar en su vida perfectamente sin necesitar la presencia del terapeuta. O sea, muchas veces es parte del objetivo de la terapia. No he escuchado la última parte de la pregunta, la parte en la que preguntaba en caso afirmativo, me he perdido el final, no sé si afronta. Claro, precisamente es lo que ha explicado Lucía. Yo recomendaría plantearlo al terapeuta. Sí, y precisamente eso, lo que ha comentado Lucía, precisamente por eso una de las fases de la terapia es pues el seguimiento, ¿no? El ir espaciando las sesiones con el fin de que no ocurra esto y de que si ha ocurrido, esa persona, o sea, el usuario o usuaria se empieza a exponer a que bueno, el terapeuta no va a estar ahí siempre y que al final es un profesional que le va a dotar de las estrategias necesarias como para poder funcionar de manera independiente en su día a día. Vale, pues ya la última que pregunta que eso no sucediera, no se está trabajando los objetivos adecuados. Pregunta finalmente Richard que cómo influye la ideología del psicólogo en el diagnóstico. Por ejemplo, si es de ideología de derecha o de izquierda, ateo o creyente. Bueno, muy buena pregunta, pero
verdaderamente no influye en la ideología. O sea, los psicólogos, como ocurre en cualquier otra rama, ¿no? Tenemos un modelo sobre el que trabajamos y eso nos ayuda a hacer la evaluación, a establecer, a identificar cuáles son los comportamientos problema, a poder valorar qué situaciones del contexto de la persona están influyendo en ese momento, ¿no? Y a plantear los objetivos, de forma que la ideología de cada terapeuta queda al margen de la intervención. Vale, pues creo que eso es todo. Muchas gracias, chicas, por vuestra magnífica charla y os recuerdo a toda la audiencia que tenéis en los archivos su contacto por si tenéis alguna pregunta. Y esta charla va a quedar grabada en YouTube. Así que muchas gracias de nuevo, Lucía y Noelia. Estupendo, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos y a todas. Un abrazo. Vale, pues ahora vamos a pasar a nuestra siguiente ponente, que es Paula Merchán, antropóloga y paciente, como me ha dicho que la defina. Y bueno, nos va a hablar sobre la otra cara de la terapia, su experiencia acudiendo a ella, cómo es vivir con un trastorno ansioso depresivo y también nos va a dar algunos tips, algunos consejos que personalmente le han ayudado. Así que Paula, cuando quieras, todo tuyo. A ver, creo que ya lo he conectado. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Perfecta. Vale. Pues bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Paula. Bueno, muchas gracias a la Asociación de Doble Hélice que organizáis esto todos los años y muchas gracias tanto a las ponentes como a las personas que estáis viendo esto, porque realmente es muy importante formarse, deconstruirse en estos temas y bueno, poder entender bien de qué hablamos cuando hablamos de salud mental. Y bueno, como ha dicho Ana, yo estoy un poco en el otro lado de la mesa. No soy psicóloga, soy antropóloga de formación, pero soy paciente. A los 17 años empecé en el proceso de terapia porque bueno, empecé a notar de una forma considerable en el sentido de que estaba afectando muchísimo a mi vida la ansiedad, la depresión, empecé también con problemas de insomnio. Y gracias a una persona en la misma situación o en una situación parecida que estaba acudiendo a terapia y que se tomó la molestia de informarme, yo empecé también todo este proceso. Entonces creo que es muy conveniente hablar de ello también desde la experiencia, desde el cómo es y qué se siente, porque hay un gran nivel de desinformación, de prejuicios, de ideas muy erróneas y muy equivocadas que muchas veces pues, son bastante contraproducentes. Entonces está genial formarse en esta cuestión. Entonces, bueno, yo hablo un poco desde esa experiencia y desde ese otro lado de la mesa. Una cosa también que me parece muy importante resaltar antes de empezar con lo que es el grueso de la charla es que considero que no se puede desligar tampoco en lo que es la salud mental ni del proceso experiencial de cada persona, ni de los procesos colectivos y sociales, ni de las opresiones, ni de las estigmatizaciones. Por ejemplo, yo tengo un trastorno, por supuesto, pero más allá de eso, yo soy mujer. Por las opresiones que yo he sufrido y vivido siendo mujer, me he encontrado con ciertos conflictos que si hubiera tenido privilegio de ser hombre, pues no me hubiera encontrado con unos conflictos distintos, pero en ese sentido lo social y lo cultural me afecta y me atraviesa y también afecta y atraviesa mi salud mental, que es algo que tampoco podemos perder de vista. Entonces, lo primero que os quiero contar un poco es, desde mi experiencia, cuáles más o menos algunos de los puntos en los que yo he visto en lo que es un poco el ideario social, cómo se entiende o se desarrolla de forma muy errónea lo que es un trastorno como el mío, que es ansiodepresivo. Entonces, a ver, también esto con tal de cuestionar ese ideario, por supuesto, y tratar de deconstruirlo. Entonces, el primer punto que a mí me gusta resaltar, que además precisamente va ligado con el hecho de que soy mujer, es la romantización de los problemas de salud mental. Estoy segura de que todos hemos visto series y películas en los que la protagonista femenina con depresión es una chica súper atractiva a la que se le corre el rímel y llora.
poco más nos muestran, no es una idealización de algo que es. Entonces, un ejemplo así desde mi experiencia. Yo hace un tiempo conocí a un chico que me dijo que a él le parecían muy atractivas las mujeres con trastornos depresivos y que él lo encontraba algo atractivo, algo atrayente. Yo en ese inocente momento pensé, qué bien, porque claro, no solo he encontrado a una persona que acepta y que por lo tanto acepta los cuidados relativos a lo que me pasa, sino que también le gusta, le parece algo positivo, ¿no? Qué bien. Estaba muy equivocada porque claro, él ¿qué se esperaba de mí? Él se esperaba primero, no sé, un jarrón roto que él pudiera arreglar, cosa que no pasa, quitémonos esa idea de la cabeza, no somos personas rotas que se arreglan, no funciona así para nada. Pero además esperaba ese estereotipo atractivo, ¿no? Ese que yo viniera llorando, pero siguiendo guapa y que acudiera a sus brazos para que él me salvara. ¿Cuál es el problema? Pues os voy a explicar un ejemplo. Os voy a explicar lo que es para mí una noche de insomnio, que es lo contrario a lo atractivo y estético. Hay muchos tipos de insomnio. Hay, por ejemplo, personas a las que les cuesta quedarse dormidas, hay personas que tienen sueños intermitentes. Yo tengo un tipo de insomnio que se llama insomnio del despertar temprano. Lo que quiere decir es que yo me duermo tranquilamente porque además estoy cansada de dormir poco y cojo el sueño enseguida, pero unas 3, 4, 5 horas, si tengo suerte, me despierto. ¿Pero cómo me despierto? ¿Me despierto tranquila y plácida? No. Me despierto con un ataque de ansiedad generalmente, además estoy medio dormida, entonces me cuesta esos segundos, ¿no? De medio sueño, medio despertar, en los que no sabes qué ha pasado, no sabes por qué te has despertado, te va el corazón a mil, la respiración la tienes agitada. Yo en todo ese proceso lo que tengo principalmente son ciertos tics como musculares, por lo tanto, si hay una persona durmiendo a mi lado, probablemente le daré sin querer alguna patada o algún codazo. Me despierto acelerada, con la respiración agitada, por lo tanto, hago ruido y molesto a la persona que está a mi lado. Y luego encima, por la ansiedad, me dan muchísimos dolores de estómago, así que lo más probable es que si tengo insomnio, me tenga que levantar varias veces a vomitar y que incluso llore. ¿Esa visión se puede romantizar? Pues no creo. La persona que me dijo que le parecía muy bonito y muy estético que tuviera depresión, ¿pensaba en eso? Tampoco lo creo. Entonces, es un ejemplo que yo propongo desde mi experiencia de por qué la romantización no me parece una vía para entender este tipo de problemas. Los problemas de salud mental no son atractivos, las personas que los sufrimos lo pasamos mal, simple y llanamente, ¿no? El siguiente punto con respecto a estas ideas, el tabú. Que a mí esto me recuerda un poco a, sobre todo a los padres, a las familias. Y con el tabú me refiero a no hables de esto. O sea, está muy bien, los psicólogos hacen su trabajo y la gente pues lo hace y tal, pero no hace falta decirlo, no hace falta que todo el mundo se entere, no hace falta que comentes que estás yendo a terapia, no hace falta decírselo a nadie. En esto yo creo, obviamente cada persona que pasa por algo así tiene sus propios pensamientos, a cada persona esto le afecta de una manera distinta, pero creo que sobre todo nos hace sentir vergüenza. Yo lo que quiero dejar muy claro para cualquiera que esté pasando por esta situación, no hay que avergonzarse, no hay que avergonzarse de preocuparse por la salud mental de uno mismo, no hay que avergonzarse de empezar un proceso de terapia que suficiente difícil es como para que encima tengamos que guardarlo en secreto. O podéis ser como yo y contárselo a todo el mundo, o contárselo a vuestros círculos de confianza, porque al final es cariño, es cuidado y es dejar que las personas te conozcan con las cosas que te pasen en la vida. Y ir a terapia es parte de ese proceso. Y ir a terapia es algo positivo, en el sentido de que quiere decir que estás poniendo remedio a un problema que tienes y te estás esforzando y estás luchando contra ello. Entonces, evitemos el tabú, hablemos de ello, normalicemos hablar de ello, normalicemos estar sentados en la mesa con la familia y explicar qué tal va la terapia. Normalicemos hacerlo con los amigos y normalicemos hacerlo con quien nos sentimos cómodos. Entonces ahí un poco el tabú.
Luego también quiero hablar de la culpabilización. El tema de la culpabilización, claro, concretamente nadie te viene y te dice que es tu culpa, aunque hay de todo en este mundo. Pero yo con la culpabilización me refiero un poco más al, por ejemplo, lo que solemos encontrar en la autoayuda, lo que solemos encontrar en Mr. Wonderful, lo que solemos encontrar en ese tipo de mensajes, ¿no? Es que no estás teniendo una actitud positiva. Es que no haces nada para resolver tus problemas. Bueno, igual estás yendo a terapia, igual sí que estás haciendo algo. Lo que pasa es que ese día estás de bajón y te ves incapaz de salir de la cama. No quiere decir que no estemos haciendo nada al respecto. Es que si comes sano y haces deporte, se te pasan tus problemas. Bueno, pues no creo. Eh, es que si, no sé, si no te quieres a ti mismo, ¿quién te va a querer? Eso es una frase que me molesta un montón. O sea, las personas con problemas de autoestima tenemos derecho a ser queridas y también sabemos querer a la gente. Me parece un peso enorme sobre la persona que muchas veces ya es consciente de que el proceso del esfuerzo y de estar bien corre por su cuenta. Me parece muchísima presión añadida decir que es que si estás así nadie te va a querer, si estás así nadie te va a escuchar, si estás así es que no estás teniendo una actitud positiva, va mucho más allá de eso. Las personas que sufrimos trastornos mentales, si fuera por nosotros, no lo sufriríamos, lo pasamos mal. Entonces, intentemos también no culpabilizar a la gente y no soltar este tipo de comentarios que generalmente tampoco ayudan en nada ni nos dan ninguna alternativa y en cambio basarnos más en el apoyo. ¿Te pasa esto? Me lo puedes contar, puedo estar ahí, te puedo escuchar, háblame, cuéntame tu experiencia, llámame si necesitas algo. Tomarse los problemas en serio, no decirle a una persona es que estás llorando por una tontería, por ejemplo, o es que ese problema es una tontería. Hace realmente sentir que tenemos un problema y es que nos estamos preocupando por tonterías o que son cosas de la edad. Ese tipo de comentarios de verdad no ayudan y forman parte de todo un proceso de culpabilización sobre estas cuestiones. Luego, el último punto así importante, que me imagino que habrá muchísimos más, pero otro punto importante me parece el de la desinformación. A ver, por desgracia, por ejemplo, en nuestro sistema educativo no se nos educa sobre nuestra salud mental. Normalmente la formación en estos temas corre un poco por cuenta nuestra, como por ejemplo las personas que estáis hoy aquí escuchando esto. Aquí tengo un ejemplo así rápido. Una vez cuando estaba en el instituto me dio un ataque de ansiedad. Me fui al baño, tuve un ataque de ansiedad y claro, llegó un profesor y me vio tirada en el baño, ahogándome y el profesor no tenía ni idea, pero ni idea de lo que me estaba pasando. ¿Es culpa suya? No. Es culpa de que antes de ser profesor no le hubieran formado en este tipo de cuestiones. Porque tenía otra profesora en ese momento que en cuanto supo que tenía un ataque de ansiedad, vino a mí y sabía exactamente lo que tenía que hacer para quitármelo, porque ella sí tenía de forma personal cierta formación. Entonces, es importante estar informados sobre estas cuestiones, interesarnos por estas cuestiones, investigar también por nuestra cuenta. Hoy en día Internet, libre acceso a un montón de información. Entonces, hay que hacer este proceso, pero también hay que demandar este proceso a un nivel mucho mayor, que se nos forme, por ejemplo, en las escuelas, que se nos hable de esto desde niños, que se normalice hablar sobre estas cuestiones para evitar precisamente ese tipo de desinformación. Y me gusta pensar que el día de mañana no habrá un profesor que no sepa lo que es un ataque de ansiedad, porque me parece que en un instituto debe de haber ataques de ansiedad así. Y realmente es bastante fácil si sabes lo que tienes que hacer, cómo ayudar en ese momento puntual a la persona que siente que se está ahogando. Y aquí ya entro un poco en materia de intentar explicaros un poco algunas cosas, ¿no? Tanto si es vuestro caso de a mí me está pasando esto y tengo momentos en los que no sé cómo pararlo, como si hay una persona a vuestro alrededor que lo está pasando, que eso también pasa muchísimo. Yo como hablo mucho de este tema, mucha gente me hace muchas preguntas, en plan con toda la confianza. Si alguien quiere luego escribirme por el email y preguntar cualquier cosa, adelante, igual que por el chat si queréis poner cualquier cosa. Que es
¿qué hago? ¿Cómo ayudo? No quiero agobiar, pero tampoco sé qué hacer, ni tengo formación, ni sé... Vale, pues a ver, yo no soy psicóloga. Entonces, yo lo que os voy a comentar un poco es las cosas que a mí mis psicólogas me han ido comentando a mí a lo largo del tiempo para que yo fuera capaz de entender qué es lo que me estaba pasando y para tener ciertos trucos rápidos y bastante simples que realmente deberían estar en conocimiento de absolutamente todo el mundo, porque es eso, no hace, o sea, es un truco que puedes usar como amigo, no hace falta ser terapeuta y lo puedes usar contigo mismo también. Aquí también quiero resaltar una cosa antes de empezar a explicar esto. Para las personas que tenéis a alguien a vuestro alrededor que pasa una situación así, los amigos, los familiares, las personas que apoyan, no somos psicólogos. Y bueno, si hay alguien que es psicólogo, no es su psicólogo, ¿no? Es muy importante que entendamos esto. Nunca podremos realizar la función que hace un terapeuta. Podemos realizar la función de un amigo, la de apoyar, la de escuchar, la de estar ahí. Pensad siempre en estas cosas en pequeño, no en grandes gestos, en gestos pequeños. ¿Quieres que te ayude a buscar psicólogo? ¿Te da cosa ir a la primera sesión? ¿Quieres que te acompañe? O muchas veces cuando salimos de las sesiones del psicólogo salimos pues afectados, mal, triste. Igual queremos estar a solas, pero igual queremos compañía. Pues ofrecer la compañía. ¿Quieres que te vaya a buscar y nos tomamos algo? Son cosas pequeñas, mucho más pequeñas. Lo que yo creo que realmente viene bien es pensar en gestos pequeños. Y entonces ya, con esto os quiero explicar más o menos, ya os he explicado un poco lo que es el insomnio, para mí, al menos en mi caso, y os quiero explicar, tal y como me lo explicó a mí mi psicóloga, qué es un ataque de ansiedad y cómo funciona y cómo quitarlo. Un ataque, que no es lo mismo que la ansiedad generalizada, que eso también lo quiero matizar. Un ataque de ansiedad es lo que visualmente se ve como un ataque de ansiedad. Los ataques de ansiedad me parecen precisamente un ejemplo muy claro, porque, a ver, muchas veces hablamos de salud mental y parece que las cosas pasan por dentro y que no se exteriorizan en el físico. Eso no es verdad. Eh, Hay muchos signos físicos. Por ejemplo, el insomnio lo ves en la cara de una persona, las ojeras. Eso es un ejemplo así sencillo, visual, fácil. Pero un ataque de ansiedad es muy físico. Ese es el problema. Os explico cómo funciona. Porque muchas veces cuando una persona está teniendo ataques de ansiedad por primera vez, tu primer pensamiento es o me está dando un infarto, o se me han cerrado las vías respiratorias, y no ayuda. Desde luego, no ayuda a que se te quite el ataque de ansiedad. Entonces, os cuento un poco. Cuando la ansiedad es una reacción del cuerpo ante un miedo. Si fuéramos por la calle y de repente apareciera alguien con una motosierra que nos persiguiera por la calle, nuestro cuerpo reaccionaría disparando adrenalina para preparar nuestro cuerpo para salir corriendo y huir de esa situación. El ataque de ansiedad es un miedo interno, no hay un peligro físico sobre el que tengas que salir corriendo, por ejemplo. Sin embargo, tu cuerpo se prepara para ello. ¿Esto qué quiere decir? Se empieza a producir adrenalina, algo que provoca que nuestro ritmo cardíaco aumente y que nuestra respiración se empiece a descontrolar y sea cada vez más rápida. Cuando tú empiezas a sentir estos efectos, lo primero que haces, más allá de la preocupación que te haya provocado el ataque de ansiedad, es pensar que nos está pasando algo, algo grave, nos estamos encontrando mal, el corazón, o sea, te estamos teniendo taquicardias, ¿qué está pasando? Esto nos produce mayor ansiedad, por lo tanto, mayor nivel de adrenalina. Aquí lo que empieza es que empezamos a hiperventilar. Eso quiere decir que empezamos a respirar muy deprisa y el cerebro se empieza a llenar de oxígeno. Esto se llama hiperoxigenación, que es una palabra que me cuesta decir y la he dicho a la primera. Cuando el cerebro está hiperoxigenado, nos empezamos a marear, cosa que también agrava más la situación, porque ahí empezamos a notar que de verdad nos está pasando algo. ¿Y ahí qué hace el cerebro? Como no puede soportar tanta carga de oxígeno, manda una señal para que las vías respiratorias se cierren durante un instante, simplemente para dejar que el oxígeno vaya saliendo despacio. Cuando nosotros sentimos que las vías respiratorias se nos han cerrado, es cuando notamos esa sensación de presión en el pecho y de ahogo
absoluta. No está pasando el aire y tú en ese momento sientes que no estás llenando los pulmones con el aire que respiras. Por lo tanto, nos preocupamos más, eso se sigue acelerando y empieza. Y ahí tenemos un ataque de ansiedad grave. Sabiendo esto, a mí muchas veces esto me ha dado mucha tranquilidad, porque ahora ya sé con los años que cuando se me acelera el ritmo cardíaco, que cuando estoy respirando de forma acelerada, no me está pasando nada a nivel de que me esté dando un infarto, por ejemplo, sino sé que me está dando un ataque de ansiedad y sé que esto está producido por la adrenalina. Entonces, supongamos que tenemos el caso de que estamos sufriendo un ataque de ansiedad o alguien de nuestro alrededor está sufriendo un ataque de ansiedad. Vale. El truco más fácil, sencillo, que de verdad cualquier persona en cualquier momento lo puede utilizar es una bolsa de papel, tamaño así un poco mediano. La bolsa de papel se me pone en la nariz y la boca como la mascarilla. Es importante que cubra nariz y boca. Eso hace que al respirar dentro de la bolsa estemos respirando nuestro propio CO2 y por lo tanto el cerebro deja de bueno, ahora ya no lo sé decir, pierde oxígeno. Entonces, ya nos empezamos a encontrar mejor, el ritmo cardíaco va disminuyendo, notamos que podemos volver a respirar. Es algo sencillo, realmente sencillo. Es de estas cosas que yo creo que todo el mundo puede saber y manejar. El año pasado, las chicas que dieron la charla del Centro de Psicología Aplicada comentaron también que en caso de no tener una bolsa, si se colocan las manos sobre nariz y boca, así, provoca más o menos un poco el mismo efecto. Entonces, lo importante es eso, que la respiración vaya disminuyendo poco a poco y volver a controlar el ritmo de respiración. Luego hay otra cosa que a mí también personalmente me ha funcionado muchas veces, que es hacer preguntas. ¿Cualquier pregunta? No. Hacer preguntas que ayuden a la persona, porque muchas veces con el ataque de ansiedad tus pensamientos, o sea, tu cuerpo está acelerado, pero es que tus pensamientos ya están muy lejos. Entonces, hay que intentar que esa persona vuelva a conectar con la tierra. Es decir, preguntas, por ejemplo, que la hagan conectar con sus sentidos. Toca la sudadera. ¿Es suave? La persona, sí, es suave. ¿De qué color son tus zapatillas? ¿No? Un estímulo visual. Ese tipo de cosas que también hablar en voz alta ayuda a controlar la respiración, a cortar un poco esos pensamientos. También el hielo ayuda, es de estas cosas que te ayudan a conectar de nuevo con la realidad, sentir en tu piel. Lo del hielo, esto es un tema un poco ya más complicado, pero lo del hielo también tiene muchas veces que ver y se utiliza muchas veces tanto con las disociaciones, que me parece que explican una disociación yo aún no he encontrado a nadie, ni que viva disociaciones, que sepa explicar qué es exactamente o cómo se siente, pero digamos así de forma resumida que es una desconexión de la realidad. Esto también tiene que ver muchas veces con las autolesiones, que desde un proceso muy complicado parece que hacerse daño vuelve a conectar. Con tal de evitar Perdona, esto... Paula, pero por favor intenta ir acortando para la siguiente ponente, por favor. Sí, ya termino. Gracias. Pues eso, el hielo, tanto como herramienta para evitar autolesiones, como herramienta para volver a conectar con la realidad en un ataque de ansiedad, va muy bien. Hielo en la nuca, en las manos, ese tipo de cosas. Y entonces ya, por terminar, lo único que quiero decir es que precisamente en este momento en el que tanto se está hablando de reclamar una salud pública digna, que nuestras demandas sociales, además de nosotros normalizarlos e informarnos en nuestro día a día, que a nivel demanda y a nivel reivindicación pidamos también una salud pública que incluya la salud mental, un trato digno a los psicólogos y a los pacientes y bueno, poco más, que se tenga que hablar de esto, que se intente normalizar, que las personas que lo estén pasando mucho ánimo, se sale, se sale de todo, bueno, se mejora y bueno, poco más. Si tenéis alguna pregunta, perdón si me he extendido. Nada, no te preocupes. Pues tenemos dos preguntas, lo que pasa es que para acelerar te voy a hacer una hora y la otra al final de las charlas, si no te parece mal, ¿vale? Sí, sí, perfecto.
Vale, pues Alejandro preguntaba que comentabas antes sobre el tema del tabú que existe sobre asistir a terapia y cómo eliminarlo. Y dice, se ha comentado que eliminar este tabú es, por ejemplo, hablar de que se asista a terapia en los círculos como, por ejemplo, la familia, etcétera. Sin embargo, bajo tu punto de vista, ¿es realmente este proceso de eliminar el tabú tan individual o debe llegar esta iniciativa desde arriba? Yo con este tipo de cuestiones siempre pienso que lo individual se queda en algo muy pequeño. A mí me gusta pensar siempre en lo colectivo, más bien. Y por supuesto eso, si los padres y las familias, por ejemplo, que es lo que más me recuerda al tabú, hubieran tenido desde arriba, como dices, cierta información y cierta normalización sobre estos temas y no pensaran que, por ejemplo, ir al psicólogo es algo de lo que avergonzarse, muchas veces no pasaríamos por ese tabú. Entonces, claro, a nivel individual podemos intentar poner cierto remedio, pero creo que la solución definitivamente es colectiva y tiene que nacer de lo colectivo y de lo común. Vale, genial. Pues muchas gracias y la otra pregunta que ha quedado te la hago ahora después, ¿vale? Perfecto, muchas Muchas gracias. gracias. Vale, pues vamos a pasar a nuestra siguiente y última ponente, que es María, y es doctora en arqueología. Hizo la tesis en el Barcelona Supercomputing Center y la Universidad de Barcelona, y nos va a hablar sobre cómo es el doctorado, cómo afecta la salud mental desde su experiencia y la de otros compañeros, y nos va a compartir algunos consejos para sobrellevarlo. Y bueno, creo que os puedo decir que agárrense fuerte, que se avecinan memes. ¿Se me escucha bien? ¿Se Perfecta. escucha? Ay, gracias, que tengo un montón de problemas con los drivers. Bueno, soy María, ahora haré otra presentación. Me he preparado una presentación también. Primero de todo, me gustaría agradecer a Doble Hélice el haber contactado conmigo. Yo simplemente soy doctora, fui doctoranda y lo que voy a compartir va a ser mi experiencia, experiencias de compañeros y algunos tips que yo no en su día no los hice, no cumplí ninguno y por eso los comparto con vosotros. También me gustaría agradecer a todos los que están oyendo aquí. Me parece increíble que haya gente bastante, sobre todo, no sé el tipo de audiencia, pero me parece muy bien que un domingo por la mañana, casi mediodía, pues haya muchísima gente que quiera participar, porque es un tema, como bien ha explicado tanto Noelia, Lucía y Paula, que agradezco mucho su charla, que es bastante, para mí ha sido bastante útil también. Un tema que es bastante tabú, sobre todo también en el doctorado, como voy a explicar antes. Voy a compartir pantalla, a ver, para hacer, tengo una presentación aquí. A ver si me sale aquí. ¿Se ve la pantalla? Pregunto. No sé si se ve. Sí, se ve. Se ve, gracias. Es que estoy un Perdona, poco... perdona, sí se ve. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar de esto, como bien dije, sobre la experiencia del doctorado y de la salud mental. Primero de todo, muy importante, yo no soy psicóloga, no soy experta, yo me dedico a otra cosa, como ya explicaré después en la presentación. Yo de estas cosas no tengo ni idea. O sea, muy claro, esto mejor hablarlo con psicólogos, como bien ha descrito Noelia y Lucía y también Paula. Simplemente yo voy a dar algunos tips por si a alguien le puede ayudar, pero no significa que yo lleve la razón en todo, que esto sea lo habitual, etcétera. Sí, dejar claro que esto es una experiencia mía y de mi entorno de doctorando sobre lo que era lidiar con los temas de salud mental. Bueno, dicho esto, me voy a presentar. Bueno, yo hice Voy a ser muy rápida porque ya me han presentado varias veces y no me gusta tampoco hablar de mí. Yo hice el doctorado en arqueología entre la Universidad de Barcelona y el Barcelona Supercomputing Center. Mi tesis ha sido bastante
interdisciplinar y, bueno, algunos se preguntarán qué hace esta chica que hizo historia y arqueología en un centro de supercomputación. Bueno, mi tesis va simplemente sobre el uso de métodos computacionales y cuantitativos pues, para entender la producción alfarera durante el Imperio Romano. Simplemente eso, porque luego ya explicaré un poco los motivos que me llevó a niveles de estrés fuertes con la tesis. Y actualmente pues soy investigadora precaria. Estoy buscando por postdoc en la era pandémica, pero bueno, eso daría para otra charla de 20 minutos, que no me voy a extender más. Bueno, es muy importante lo que voy a presentar. ¿De qué voy a hablar? ¿Qué quiero hablar en esta charla? Sobre todo, como he comentado anteriormente, es mi experiencia durante el doctorado, pero también pues, me gustaría hablar un poco sobre la experiencia de otros compañeros que trabajaban en el lab, que yo trabajaba con ellos en el lab, que me he cruzado durante algunas conferencias, seminarios. Y luego pues voy a dar una serie de consejos, no sé si útiles o inútiles, quizás a alguno le venga bien, a otra persona no, de 3 tipos, al empezar el doctorado, durante el doctorado y al final. Y voy a, finalmente, pues voy a proponer qué me ayudó a mí en ese sentido, para lidiar con el doctorado. Muy importante de lo que no voy a hablar. Yo no quiero que esto sea alentar a la gente a no hacer un doctorado. Sobre todo, no quiero que esto se convierta en un funeral. Quizás, pues, mi experiencia ha sido regulinchis. Experiencias de otros compañeros han ido muy, muy mal y otros compañeros, pues, le han ido genial con un doctorado. Depende de muchos contextos, pero sí que me gustaría ser bastante honesta en esta charla. Pero no me gustaría, por eso estoy usando, no sé si me he pasado un poco en memes, pero me gustaría que fuese una charla un poco más liviana, como si estuviésemos tomando un café. Nunca son suficientes memes, no te preocupes. Gracias. Bueno, me paso un poco de memes. Esto fue gracioso porque hubo un concurso de memes por parte del CSIC, como describir lo que era la ciencia, lo que era hacer el doctorado. Y este fue el meme que hice. O sea, esto para mí describe perfectamente lo que es hacer un doctorado. No solo sino las etapas iniciales, sino también las finales, como podéis ver en el caso de postdoc, de escribir artículos, muy importante el síndrome del impostor, que voy a hablar después, el tema de la salud mental o el tema de que nunca es suficiente lo que estás haciendo. ¿Qué pasa aquí? ¿Con qué nos encontramos los doctorandos cuando iniciamos la carrera investigadora? Pues muy importante, sobre todo hay un nivel de explotación laboral brutal. Eso no lo vas a ver en el primer año, porque obviamente siempre te vas a sentir como que no haces suficiente, pero te lo van, seguramente depende pues de la dirección que tengas durante el doctorado, pues te lo van a recordar, que aquí se viene a trabajar y se viene a trabajar muchas horas. ¿Qué supone también? Pues un nivel de precariedad muy alto. Los contratos, pues depende del contrato que tengas de doctorado, pero normalmente pues yo conozco a gente que ha hecho el doctorado sin ningún contrato, totalmente gratuito, y eso pues aparte trabajando y haciendo el doctorado, pues os podéis imaginar el nivel de estrés que puede tener una persona teniendo que trabajar y hacer un doctorado. O le pagan media jornada, otra media jornada hace trabajos aparte de investigación, pero bueno. También es muy importante conocer que existe una competitividad muy extrema entre doctorandos. Es decir, esto no lo vais a ver de por sí si trabajáis en soledad, porque el doctorado también es un trabajo bastante solitario, pero si trabajáis en un lab o en lo que sea un centro de investigación con diversos doctorandos, veréis que existe una competitividad muy, muy fuerte de pues, saber quién publica más y que esto es alentado por los mismos departamentos y por el mismo personal de investigación, pues que se dedican no siempre, pero sí a usar estos doctorandos para sacarle los trabajos.
Y claro, pues el que no hace este trabajo, pues no le van a llamar para hacer otro. Y tú durante el doctorado lo que necesitas, como digo en la tercera, es publicar. Esto es muy importante y esto es lo que ha hecho pues que la academia vaya un poco, sea una actividad muy estresante, porque tienes que estar constantemente, no ya directamente terminando tu doctorado, sino que también tienes que preocuparte de terminar tu doctorado y aparte publicar, pero no publicar en cualquier revista. Tienes que publicar una buena revista y sobre todo pues en inglés. Digo en inglés porque en el caso mío, en ciencia es totalmente diferente. En nuestro caso, en el caso de la gente que hacemos doctorados en humanidades, el tema del inglés pues no es importante. No es muy importante. Nosotros pues podemos escribir artículos en italiano, en alemán, francés, menos en inglés. Pero esto está cambiando mucho y ahora pues nos están exigiendo pues para alcanzar un mínimo y poderos optar a unas postdoc el tema del inglés, lo que supone que mucha gente que ha publicado o que tiene muy buenas publicaciones de muy buena calidad en castellano, pues a la hora de pedir una postdoc y tal, pues no consigan nada simplemente porque no tienen publicaciones en inglés y aparte porque no eres suficientemente citado, que también es muy importante en la academia. Todo esto pues llevaría a lo que digo de esa precariedad laboral, en el sentido de que siempre tienes que estar pendiente de todo, pero también en la idea del sacrificio, que esto te lo imponen desde que empiezas tu doctorado hasta que lo terminas, obviamente. Tú tienes que sacrificarte por la ciencia. La ciencia es lo que tienes que hacer. Y esto pues lleva pues con gente, que como explicaré en mi experiencia, pues que abandona actividades que le hacían pues sentirse completos, pues determinados hobbies y tal, simplemente para dedicarle 24/7 a un doctorado. Pero porque desde la academia te están enseñando que esa idea de sacrificio es lo que tú tienes que hacer. Porque tú estás aquí, te hemos dado esa oportunidad con un contrato que puede ser muy precario, pero te hemos dado esa oportunidad. Y aparte te estamos dando la oportunidad de que puedas publicar con nosotros, que es también esa idea de, bueno, voy a publicar con este POPE importante y yo necesito pues trabajar y trabajar. Que viene también sobre todo a la idea de la meritocracia, que esto es muy importante. Esto desde pequeño, no sé, en mi caso, pues se me enseñó, de familia obrera, se me enseñó que lo importante era el sacrificio, que lo importante era trabajar duro para conseguir objetivos, etcétera. Esto en la academia es muy constante. Te enseñan esa idea de tienes que trabajar duro para llegar, tienes que trabajar duro para conseguir un postdoc o lo que sea, y tienes que trabajar muy duro para hacer una tesis, porque yo, como fui investigador hace 10 años, yo pues trabajaba todos los días, me acostaba, dormía 4 horas y pues no ejercía ningún tipo de cuidados en mi familia, pero tú tienes que trabajar muy duro como yo. Y esa idea, pues una idea que se transmite de profesor, titular o titular a doctorando, doctoranda. Y es una idea que prevalece en los departamentos. Muy importante. ¿Por qué digo esto? Sencillo. Si veis aquí, esto simplemente lo podéis encontrar en todos los sitios. Habréis escuchado prácticamente estos 3 comentarios, pero me gustaría enfatizar. Esto es Twitter. Y estos 3 comentarios son de gente que está en la academia. De hecho, el comentario de la derecha es una profesora de universidad que trabaja en la academia. Si os imagináis cuando hablaba de esa idea de sacrificio, podéis ver aquí esta persona que dice hacer un PhD, no uno de cuchufleta, porque ya está diferenciando en lo que es hacer un PhD de ciencias puras, que son unos PhD que exigen un sacrificio brutal, no como esta gente de humanidades que es que escriben cualquier cosa y la presentan. Ya te está haciendo una separación de lo que es hacer un verdadero PhD. Pues esta persona dice que esto es lo que lleva a hacer un PhD y que es normal. Y que esto es lo normal. O sea, se trataría, que es muy importante, que existe este tipo de comentarios, están muy normalizados dentro de la academia. Y se ve que como normal.
Si te destroza físicamente, es que lo estás haciendo bien. También el tema de la meritocracia, si podéis ver abajo, the only limit is your time and your imagination. ¿Os imagináis que solo sea ese el único límite para terminar tu PhD? Suena un poco absurdo, pero es que este discurso del tema meritocrático, del tema coaching, es muy usual dentro de la academia. Nosotros organizamos hace unos años un seminario de salud mental también. La verdad que agradezco que se esté organizando esto porque no es muy común, sobre todo por parte de las universidades. Parece como que no existe lo que no existe. Lo que no se ve no existe. Y hubo gente que quiso presentar un tipo de charla así, pero obviamente nosotros que estábamos ya terminando el doctorado, estábamos muy quemadísimos, dijimos que no queríamos nada, que queríamos gente que fuese honesta y que hablase sobre esto. Si os fijáis también a la derecha, pues esta persona te está diciendo que no exijáis doctorandos. No podéis exigir, esto es un personal de universidad. No podéis exigir, que es que nosotros os estamos dando de todo, os estamos dando oportunidades para llevar a cabo una carrera académica, que esto ya lo viví yo hace 20 años. Quiere decir que lo que vivieron hace 20 años, hace 10 años, está totalmente normalizado y que se vive hoy día. Y que pues si intentas más o menos quejarte un poco, pues es como te estás quejando, estás llorando mucho, esto es así. Es muy importante porque siempre me he llevado este tipo de comentarios de gente que ya tiene una posición pues fija del tema de, es que esto es así, es que es lo que hay. Como que si no quisieran, no tuviesen la oportunidad, no de todo el mundo obviamente, pero es como si no tuviesen la oportunidad de hacer un cambio, de hacer ese cambio y tampoco como si se despreocupasen de sus doctorandos. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? ¿Qué lleva a esta precariedad, a esta explotación laboral, esta falsa idea de la meritocracia? Pues lo que estoy viendo últimamente, y cada día lo estoy viendo más, se está produciendo un abandono sistemático de doctorandos y doctorandas del sistema académico, porque no pueden más, y no solo en las primeras fases, sino ya en las últimas terminan el doctorado y abandonan la academia o se presentan unas oposiciones. Bueno, parece que la hemos perdido. A ver si consigue ahora conectarse. ¿Sí se me escucha? Sí, está bien. Algún problema de conexión, imagino, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Se sigue viendo la presentación? Sí, está todo donde estaba antes. Vale, perdonad. Es que Nada. el wifi Dale, que dale. tengo me va un poco. Pues nada, hay un sentimiento también de fracaso y sobre todo pues esa sobreexplotación laboral, pues que lleva simplemente a ese abandono sistemático de doctorandos y doctorandas. Y lo más importante de todo esto, que yo creo que Paula lo ha explicado bastante bien, es las consecuencias a nivel de salud mental. Me gustaría compartir con vosotros esto de aquí. Cuando hablo aquí de abandono sistemático me refiero a esto. Esto es la clásica gráfica de las tijeras del CSIC, de la carrera investigadora, y como veis que la mayor parte, sobre todo este abandono, se produce mucho y bastante en mujeres, y veremos las consecuencias de esta pandemia a nivel futuro, cómo se está produciendo y cada vez más este abandono de mujeres dentro de la academia, simplemente porque no pueden llevar una carrera investigadora que exige estar 24/7 trabajando, y esto pues afecta obviamente a los temas de maternidad en la academia o otros temas de cuidado, donde hay una mayor prevalencia de mujeres encargadas de eso. Si ves aquí la tijera, la mayor parte de este abandono se produce al final pues, de la época predoctoral, cuando empieza la época postdoctoral. O sea, aquí hay un problema que estamos fabricando estudiantes de doctorando que terminan con ansiedad y depresión o con algún tipo de problema y que hace que al final se abandone.
¿Y qué consecuencias hay? Pues muchísimo se ha escrito sobre ello y cada vez más, de hecho. Si veis aquí, yo estoy particularmente orgullosa de formar parte del colectivo Gibbons, la paradoja de Gibbons, que publicamos en el periódico del Salto, y estoy bastante orgullosa del artículo que escribió mi compañero Víctor Martín Lozano, que es sobre el coste mental de la carrera investigadora, y os recomiendo muchísimo que le echéis un ojo porque es un brutal sobre todo lo que se habla, pero también pues hay otros, sobre todo en castellano, también para gente que tenga problemas con el inglés. Hay otros problemas como lo que podéis ver aquí, de temas también de esto que veis aquí, muy importante sobre temas de acoso y temas de acoso sexual dentro de la academia, esta academia tan jerárquica, pues que hace que estos niveles de acoso pues se permitan en cierta manera. Pero también pues temas de salud mental en graduados, si veis aquí en este tema en estudiantes de doctorando, cómo se hablaba de que existía un 40%, un 41%, no recuerdo muy bien en este artículo, de personas que padecían ansiedad durante su doctorado y un 39% de personas con depresión. O sea, esto es un problema muy importante que no se están tomando las medidas necesarias pues, para lidiar con las consecuencias de esto. Si veis aquí, el tema este es un chico de un lab, no recuerdo cuál, que se suicidó, y no es la primera vez que yo escucho esta palabra, porque su jefe pues, le obligó a falsificar unos datos y él no pudo más, porque él quería trabajar con total honestidad y esos resultados pues, le hizo que tomase esa decisión. Y es bastante brutal tener que leer día sí, día no, pues estudiantes doctorandos, doctorandas que tienen serios problemas de depresión, ansiedad, etc. En el caso español, os recomiendo muchísimo este artículo, que lo acaban de sacar de Miguel Sorrell, y otros autores más. Se hizo una encuesta con, no recuerdo bien si eran 243 doctorandos, doctorandas, y pues se llegó a una conclusión. Me parece súper oportuno este artículo que se haya sacado, sobre todo que se haya enfatizado en el tema, de aquí, de España. Llegó a la conclusión de que un 80% de los doctorandos decían estar bastante quemados de hacer una tesis, y de que la mayor parte de esta culpabilidad se debía a la supervisión de las tesis, a los mismos supervisors. Bueno, ahora voy a enfatizar, no creo que voy un poco tarde, voy a enfatizar un poco sobre mi experiencia. Para mí, en el caso de mi experiencia, lo más importante fue, cuando empecé el doctorado, fue como tenía que trabajar en un lab que era bastante científico, pero mi background es muy de humanidades, pues no sirvo para esto. Era la constante comparación con otros doctorandos. Es que yo no sé hacer estadística, es que no sé ni siquiera hacer una foto. O sea, este síndrome del impostor constante. Y este nivel de autoexigencia que me provocaba pues que estuviese en el lab, que esto es bastante habitual en doctorandos, ese presentismo de tener que estar 24 horas en el lab para que la gente te vea que estás trabajando. Y esto pues me provocó a la larga, sobre todo etapas de ansiedad y de estrés, de bastante estrés. Bueno, la experiencia de otros compañeros míos, voy a ir un poquito rápida aquí, simplemente cada día estoy viendo muchísimo abandono académico por parte de colegas que no pueden más y que dejan la carrera académica por esta presión de publicar, de un trabajo muy precario, etcétera. También la sensación de estar perdido, sobre todo porque no son bien dirigidos por su supervisor, supervisora, y que al final acaban haciendo la tesis en soledad. Y esto pues, puede generar pues, en épocas de mucho estrés, muchísima ansiedad.
También en el caso, como digo, del director o directora explotador. Este director pues que te exige que tengas que publicar tal, que tengas que escribir tal, etcétera, aparte de tu tesis doctoral. El ambiente, como hablamos anteriormente, del ambiente muy competitivo y temas pues de acoso laboral, de zancadillas a otros compañeros, de directores, etcétera. Este ambiente también muy turbio de rencillas entre departamentos que también acaban afectándote a ti. Y también muy importante, así para terminar, es la falta pues, de estos seminarios y el completo silencio. Yo trabajaba en un lab donde había muchísimos doctorandos y nadie hablaba de temas de salud mental. Perdón. Y al final de todo, durante la tesis, hubo gente que confesó que iba al psicólogo, pero lo confesaba como en plan, he fallado. No se habla de estos temas y si se habla se ve como algo muy malo, sobre todo en el caso de los investigadores varones, como que se ve algo de esto está rompiendo mi masculinidad, yo soy una persona fuerte, etcétera. Y esto pues lo veía yo en mi lab, mayormente compuesto por un personal masculino más que femenino. Bueno, ahora rápidamente voy a dar algunos tips, sobre todo para doctorandos, doctorandas, pues que estén al empezar, durante y al final. No me voy a, bueno, voy a correr bastante, que voy un poco tarde. Bueno, lo primero de todo es pensar, sobre todo al empezar, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero hacer un doctorado? ¿Me va a servir para algo? Esto es muy importante, porque hay gente que, pues, que decide hacer un doctorado pues, por hacerlo y no. O sea, tienes que tener muy claro que quieres hacer un doctorado, lo que quieres hacer, plantear temas de investigación a tu director, directora, etcétera. Y muy importante también, eh, asegúrate de tu contrato, del contrato que tú tienes y plantéate si quieres hacer un doctorado sin contrato. Yo empecé haciendo un doctorado sin contrato, pero luego lo cambié porque conseguí una beca y que me salvó la vida casi y de la precariedad. Pero antes estaba haciendo sin contrato, pero claro, yo trabajaba como teleoperadora 30 horas semanales y tal, y no podía hacer frente a este doctorado. Aparte, sobre todo, por el tema de tener que asistir a conferencias y tal, que es prácticamente pues incompatible. De todas formas, pues hay que plantearse esa posibilidad. También muy importante, tienes que estudiar o analizar el entorno donde vas a hacer la tesis. Muy importante. Yo recomiendo sobre todo la web del Advisor, que es para consultar el tipo de lab, para ver los comentarios de algunos doctorandos o doctorandas. Pero es muy importante, evita trabajar con gente que sea explotadora, que te hablen de acoso, etcétera. Incluso si el lab es muy, muy prestigioso. Es mejor cuidar tu salud que publicar en Nature, la verdad, porque vas a publicar en Nature, pero tu salud mental no te lo va a agradecer. Sobre todo hay que, si podéis, hablar con antiguos doctorandos, plantearle, todo esto si es posible, porque a veces tienes que hacer la tesis con un director, directora y no te queda otra. Pero esto si fuese posible. También hablar, preguntar sobre tu futuro centro de investigación, cómo se trabaja, etcétera, si tienes la opción de elegir. También es importante planificar esa investigación y ir creando una red de doctorandos y doctorandas. Y esto va a servir sobre todo para el final de la tesis y para durante. Y esto, como lo dije anteriormente, el inglés es muy esencial, sobre todo a la hora de publicar o de ir a las conferencias. Esto lo enfatizo en la sección Humanidades. En ciencia lo tenéis ya más que asumido. Durante la tesis, ¿qué tienes que hacer? Bueno, estos son consejos que yo no cumplí ninguno y me fue muy mal, pero yo creo que si os sirve, pues genial. Y muy importante, ser muy proactivo. No esperes nada, no te va a llegar nada. Tienes que ser tú el que acuda al director, directora, el que plantee la propuesta, el que acude a las conferencias. Y te vas a dar cuenta que vas a estar trabajando muy en soledad. También muy importante el tema de la burocracia y los papelitos. Si os queréis acreditar en un futuro para la NECA, vais pidiendo papelito. O sea, papelito significa pues el tema del papel de la conferencia que has asistido y tal. Porque luego cuando llegas al final, como a mí me pasó del doctorado y te quieres acreditar, pues tienes que ir pidiendo papeles de 2015. Y la burocracia, muy importante.
cuando vayas a hacer cualquier gestión de tu doctorado, pide copia absolutamente de todo, copia sellada, porque esto puede ser un problema. Y en mi experiencia, sobre todo, fue bastante estresante lidiar con la burocracia, incluso más que escribir mi propia tesis, os imagináis. Cread una red, sobre todo en las conferencias, véndete un poco en el tema de que en un futuro la gente pueda contactar contigo, pero sin vender humo. O sea, sé honesto y no vendas que haces tal investigación y tal, y luego sea totalmente lo contrario. Y muy importante el tema de la planificación. No la vais a cumplir, pero si podéis, pues crearos una planificación de horario, sobre todo reuniones con quien os lleve la tesis, es muy importante porque os va a ayudar bastante, incluso si no la cumplís. Y lo que yo no hice es no abandones nunca tus hobbies. Intenta compaginarlo como puedas. Si vas al gimnasio, sigue yendo al gimnasio, porque al final vas a acabar 24 horas delante de una pantalla haciendo una tesis y quizás pues una hora te venga bien despejarte, etcétera, sobre todo para épocas que pueden ser muy estresantes para ti. Y muy importante también pues ser nice, o sea, tratar a la gente con humildad, porque eres doctorando, no te creas nada importante, eres un trabajador más, y tratar a la gente, intentar ayudar a otros doctorandas. Eso es muy importante y yo lo agradecí bastante. Sobre todo al terminar también, importante lo que hablamos anteriormente, no te sientas culpable no vas a cumplir los objetivos. Así que no te sientas culpable porque quiero decir, no siempre va a ser culpa tuya, hay otros factores, a lo mejor te tardan más las correcciones en llegar, etcétera. También he tenido experiencia con otros compañeros, guárdalo todo. O sea, cuando hagas la tesis lo guardas todo porque se te puede borrar cualquier cosa. Y sobre todo, ahorra mucho dinero. ¿Qué quiere decir? Pues que entérate primero de si tu centro de investigación te va a pagar las tasas de la tesis, porque es dinero, los certificados, la impresión de la tesis. Yo normalmente ahorré, porque en mi lab no se encargaba de esto, no me lo pagaban, solo algunas cosas, y ahorré aproximadamente unos 1.000 euros. Pues eso es más o menos lo que aparte de la comida con el tribunal, que es también una pasta. Yo os sugiero que vayáis ahorrando aproximadamente unos 1.000 euros. Y plantéate sobre todo que al principio vas a estar, las correcciones que te lleguen va a ser todo mal. Yo recuerdo que mis primeras correcciones, no ya con la tesis de máster, sino con la tesis, las pasé llorando delante de la pantalla, porque ese nivel de autoexigencia y ves que está todo mal, pues dices, es que yo no sirvo para esto. Pero es muy normal, muy, muy normal encontrarte que al principio todo lo que haga o lo que escriba está mal, pero poco a poco pues irás mejorando hasta que al final pues llegues a escribir una tesis doctoral. Prepáralo también todo con antelación en el tema de la burocracia y lo que dije anteriormente, pide cualquier copia de todo, porque al final puede llevarte pues un ataque de ansiedad como me pasó a mí por no tener algunos papeles que justificarlo. Y si tienes algún problema al terminar o durante, pide ayuda, es muy importante. No creas que puedes con todo, simplemente pide ayuda. Hay algunos centros de asistencia psicológica a la universidad, etcétera. ¿Qué me ayudó a mí? Pues muy importante. A mí me ayudó a hablar con otros doctorandos sobre esto. Yo lo normalicé. Y eso que no está normalizado. Creamos algunos grupos de apoyo donde hablábamos de estos temas y decía, bueno, pero es que esto no solo me pasa a mí, y yo pensaba que me pasaba a mí, pero no, existen otros doctorandos que pasan por lo mismo, incluso peor o mejor, que te pueden aconsejar, sobre todo doctorandos pues que lleven más años que tú con la tesis. También esta consulta de asistencia psicológica a las universidades que existe, que se pueden consultar, no tengáis vergüenza, porque ya os digo que es un problema que es, bueno, un problema, por llamarlo así, pero es algo que está bastante normalizado. Y a mí me ayudó, muy importante, Twitter. Parece una tontería, pero en Twitter conocí a gente, a investigadores
que estaban haciendo doctorado o que habían terminado la tesis y que te hablaban de temas de salud mental. Y eso me ayudó bastante. Contacté con gente, contactamos, hicimos grupos de apoyo y a veces pues estas redes sociales pueden servir de ayuda. Incluso tengo compañeros que ahora me están mandando, oye, aplica esta postdoc, etcétera, no te rindas, sigue tal, no sé qué. A mí me ha servido bastante de ayuda. Yo lo recomiendo porque es como muy bueno para eso, pero comprendo que también Twitter se usa para el mal. Y bueno, no me gustaría, para terminar, no me gusta hacer autobombo, pero me han obligado a ponerlo. Yo no estaba a favor. Yo escribí hace poco un hilo en Twitter y de consejos que me iba diciendo la gente, que yo decía que yo no había puesto en marcha, pero que si puede ayudar a otros doctorandos, pues lo agradezco. Lo podéis consultar en este blog de Medium y si tenéis alguna pregunta o duda o lo que necesitéis, tenéis por aquí mi Twitter y me podéis hablar de lo que queráis. Pues nada, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, María, por la charla tan necesaria, sobre todo por todo lo que has dicho de la importancia de crear una red de apoyo entre doctorandos y el síndrome del impostor y demás en la academia. De hecho, yo destaco la frase que has dicho de que en la academia se entiende de que si el doctorado te está destrozando físicamente es porque lo haces bien. Y de hecho es que tengo aquí delante, que perdona que te solape un minuto, unos comentarios ya del grado que yo hice el física, unos compañeros decían, me siento totalmente inútil, empecé súper motivada en primero y las primeras semanas ya me vine abajo, he llegado a autolesionarme en varias ocasiones por el grado, no sé cómo no lo he dejado, el grado me ha ido quemando y lo peor es que eran 25 comentarios así y esto luego en el doctorado se amplifica. Así que muchísimas gracias por tu charla, porque creo que es muy necesaria y hemos pasado varios compañeros de la asociación y yo por aquí varios enlaces de los que has dicho. Y os Gracias. recuerdo también, perdona, os recuerdo también que está subido el artículo que han escrito los profesores Leonardo Soriano, Carlos Sánchez y Carlos Morales por aquí y que también hablan un poco de lo que tú dices. Y ahora entonces vamos con las preguntas. Empezamos por dos para ti, si te parece bien, María. Sí, claro. A Vale. ver, ¿qué digo? A ver si... Tranquila, a ver si voy por orden. Creo que la primera es de Alejandro, que dice, ¿es posible que la situación de problemas de salud mental en doctorandos afecte más a España frente al resto de Europa? En caso de que sea así, ¿a qué crees que se podría deber? No sabría contestar a esa pregunta porque a mí me gusta ver los estudios de cada país, etcétera, y España es como que está empezando un poco en temas de salud mental. En mi experiencia es que es algo que no puedo contestar. El tema de la salud mental y de estos temas de ansiedad se dan en prácticamente todos los países. Es algo bastante común de lo que no se habla. Sí que es verdad que cuando estuve de estancia en Edimburgo, estaban muchísimo más preparados en ese sentido de salud mental. La gente hablaba con total normalidad sobre, bueno, pues yo con mi doctorado tengo depresión, estoy yendo al psicólogo de la universidad y prácticamente toda la gente que conocía pues iba al psicólogo o psicóloga y le venía muy bien. El tema aquí en España, desde mi experiencia, yo tampoco soy experta en este tipo de temas. Esto mejor te lo puede resolver alguien que sí que se dedicase a estudiar estas tasas o esta problemática. En mi experiencia aquí la gente no habla de ello. Es como que existe, y Paula lo ha dejado bastante claro, existe un tabú brutal. O sea, es como, que vas al psicólogo, qué vergüenza, no sé qué, o que vas a la terapia, vaya, pues, y es como que se muestra terapia con debilidad. Sí que es verdad que ahora pues la gente cada vez más está hablando en el tema, se organizan cosas como esta que vienen súper bien para que otras personas puedan hablar con total normalidad sobre esto. Yo creo que vamos en buen camino. Se ha publicado el artículo este que he mostrado, que es un estudio con una encuesta con más de 100 doctorandos, doctorandas. Yo creo que eso, no sé, sí. Vale, genial. Y preguntaba a Carlos, que le he saltado, perdón. Te preguntaba, bajo tu punto de vista, ¿de dónde crees que surge la estigmatización que rodea los problemas de salud mental? Ah, perdón, he leído la de Paula. Bueno, Esa de Paula, Paula. Paula, te salto, lo siento. Vuelvo a ti ahora, María, lo siento. No, Vale, nada, que va. pues esto va para Paula.
Bajo tu punto de vista, ¿de dónde crees que surge la estigmatización que rodea los problemas de salud mental? ¿Responde a la idea patriarcal del hombre fuerte que no muestra sus sentimientos? Hola de nuevo. Pues a ver, respondiendo a esa pregunta, yo creo que, bueno, esa pregunta daría como para años y años de investigación, de informarse, porque creo que engloba muchísimos factores. En primer lugar, estamos hablando de un proceso contextual histórico, ¿no? De estigmatización que, bueno, con los años ha ido mejorando. Ya no estamos hablando, por ejemplo, de la histeria o de ese tipo de cosas de las que se podían hablar hace muchas menos décadas de las que me gustaría. Pero, claro, es un poco lo que decía al principio. No podemos desligar estas cuestiones ni de la, por ejemplo, precariedad, como decía María, que lo ha explicado también súper bien, ni del patriarcado, por ejemplo. Entonces, respondiendo un poco a lo segundo sobre el estereotipo de los hombres que no expresan sus sentimientos o qué tal, creo que es parte de ese contexto que provoca la estigmatización. Y en ese sentido creo que hay, por ejemplo, las mujeres también tenemos un gran estigma sobre nosotras, que es el de ser emocionales, ser sentimentales, ser unas lloricas, ser unas histéricas, ese tipo de palabras, ser unas dramáticas, son palabras que yo odio con toda mi alma. Pero creo que son parte del proceso. Entonces yo creo que para realmente deconstruir bien las ideas y las nociones que tenemos sobre la salud mental, deberíamos hablar también de un proceso de deconstrucción colectiva en muchísimos más aspectos en los que no podemos olvidarnos ni del capitalismo, ni nos podemos olvidar del racismo, ni nos podemos olvidar del machismo. Quiero decir, hay que tenerlo todo en cuenta como algo que confluye, como algo que se reproduce en lo simbólico y en lo material. No sé si he respondido con eso a la pregunta, pero vamos, creo que es un conjunto de muchas cosas. Muy complicado, pero un poco eso. Ok, pues muchas gracias. Y a ver, ahora sí vuelvo a ti, María, lo siento. Dice Nada, nada. Carlos, haciendo un poco las veces de abogado del diablo, y esta pregunta es muy buena porque conozco a un profesor en mi grado que soltó esto precisamente. ¿Cómo Sí. respondes a la gente que dice que un aumento de exigencia por este proceso de meritocracia y competitividad mejora la calidad del trabajo realizado? Es que es absurdo, porque dentro del tema de la competitividad, la meritocracia, existe otros contextos también y está bastante estudiado que influye mucho el del lugar de donde vienes, del contexto en el que haces la tesis, porque no será lo mismo que vengas de una familia bien que de una familia que sea completamente esté empobrecida. Es que influye mucho el tema de la meritocracia, sobre todo también del tema de si eres una persona POC o si eres una persona, en este caso, de etnia gitana, o es que depende muchísimo. Y esto decir que la meritocracia influye, pues es absurdo. Sobre todo esa idea de, bueno, es que si te esfuerzas lo conseguirás. No, es que hay gente que se está esforzando, que viene de unos contextos sociales pobres, que existe racismo, que es en la academia, que existe machismo y que aunque se esfuerce, por mucho que se esfuerce, es absurdo, no van a llegar igual que otras personas, obviamente, simplemente porque existe estos estigmas anteriormente. Ujú. ¿Y Vale, qué era la otra parte de la pregunta? O creo que no sé si lo he respondido porque me enrollo mucho. la verdad es que lo he perdido en el chat, así que creo que ha sido Carlos. Si ves que se ha dejado algo sin contestar, por favor, vuelve a ponerlo. O sea, tenemos Vale. otra pregunta de Jorge, pero como me parece que esto está más relacionado, me voy a colar, si me permites, Jorge. Yo te quería preguntar que qué parte de tus experiencias negativas del doctorado, y particularmente en general, bueno, estando dentro de la academia, crees que se han visto empeoradas por el hecho de que seas una mujer. Ah, esta era para mí. Sí, 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 sí. O sea, las dos que se han hecho son para ti, tranquila. Vale, perdón. Buf. Esto daría, como comenté, esto daría para 20 minutos de charla.
sí, sí. Claro que se ve afectada siendo mujer, lo siento, pero es así. En un principio no te das cuenta porque piensas que, bueno, pues me tengo que esforzar un poco más, tengo que llevar como mis compañeros. Yo he trabajado en un contexto totalmente masculinizado, tanto en los dos centros en los que he trabajado. Me ha ido muy bien, no, o sea, en el caso, pero sí que es verdad que se dan casos de totalmente de machismo en la academia. Bueno, yo siempre cuento la anécdota de un investigador que me explicó mi tesis a mí. Estábamos no recuerdo si en una conferencia, y él vino y me explicó mi tesis. Y esto lo he visto yo con otras compañeras. El tema del mansplaining que hay gente que te dice que esto no existe, bueno, no lo habrán experimentado. También, si me dejáis, nosotros hicimos un estudio sobre acoso sexual en arqueología, con también una encuesta para comprobar un poco el tema de si existía o no, si se daba en las universidades, en los centros privados. Y había mujeres que respondieron a esta encuesta que habían sufrido acoso sexual por parte de sus directores de tesis. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de esto y de cómo esto se estaba muy normalizado, cómo se perpetuaba, cómo en excavaciones arqueológicas este tipo de acoso pues se daba durante muchísimo tiempo por la misma persona. O sea, y también hay un montón de estudios, investigación que muestran que este acoso existe y que o sea, que se da mayoritariamente en el sector femenino. O sea, obviamente todo ello tema acoso porque la sociedad es machista en sí, con lo cual pues la ciencia o la investigación no se queda atrás en ese sentido. Claro que hemos experimentado yo como mujer investigadora estos temas y bastante fuertes. No voy a entrar un poco, pero sí que existe y tienes que lidiar con ello. Tienes que hacer tu tesis y lidiar con esta temática. Y es muy frustrante, muy, muy frustrante, porque no puedes llegar a un punto en que no puedes pedir ayuda, porque quizás a lo mejor tengo compañeras que fueron acosadas por sus directores de tesis. ¿Qué ayuda pides? Si el que te está acosando es tu director de tesis. Lo único que te van a ofrecer desde la universidad es que hay un protocolo de acoso que la mayor parte de la gente no sabe que existe, y también pues que cambies de director, que eso te puede llevar a un año de cambio. Con lo cual pues has perdido ese tiempo simplemente por algo, por querer cambiar y por ir a mejor. Claro. Creo que no sé si habré respondido bien. Sí, sí, tranquila. Vale, por otro lado, Jorge pregunta que si tienes algún consejo específico para gente que entra a cosas de informática pero no tenga ese background y cómo lidiar con la forma de organizarse el trabajo. No entendí muy bien la pregunta. ¿Que tengan cosas de informática? Sí, que tú habías comentado antes que te habías metido en vamos, por lo que yo he entendido la pregunta, en el centro de No, supercomputación y no venías de ese background, cómo te organizas no. con el trabajo y demás. Bueno, yo me sobreexploté, no lo recomiendo para nada, porque yo tenía un background de humanidades y me dieron una beca para trabajar. Bueno, fue un proyecto UNIERSI bastante tocho de temas de uso de metodología cuantitativa y computacional para entender la economía en el mundo romano. No voy a explicar tampoco, ni me voy a centrar en el proyecto este. Y yo llegué con una noción muy, muy nula o poca del tema, porque yo tenía que aprender también temática de estadística, temas de matemáticas, programar, etcétera, y llegué con una noción súper, súper pobre de todo. Es que tampoco no me gusta dar consejos porque el consejo que voy a dar quizás no sea adecuado, porque lo que yo hice fue trabajar, sobreexplotarme y decir, bueno, no puedo alcanzar esto y pues voy a trabajar más para intentar alcanzarlo. Y no me fue bien, no es un consejo que dé, pero simplemente pues usar, yo diría que es una cosa que se puede hacer de mejor forma, planificando el tema de cómo quieres que sea tu doctorado y
pues ir practicando con estas temáticas. Es que existe un problema muy gordo para el tema de las humanidades que no damos matemáticas y me parece, sobre todo en la carrera o temas estadísticos, a mí me parece bastante crucial cuando quieres hacer, pues no sé, un estudio un poco más científico, que no significa que nosotros no hagamos ciencia, pero es un problema. Pero claro, es lo que hay, lo que se te ofrece, esta partición tan disciplinar de las cosas. No, todavía sí que ahora están ofertando algunos másters de, si tienes pasta para pagarlo, de Digital Humanities o de Data Science, que sí que se puede hacer y ir combinándolo un poco con otro background. Yo lo tuve que hacer todo auto. Y bueno, ahora parece un poco más, o sea, como que las humanidades están dándose cuenta de que es necesario. Bueno, si eres de humanidades. Vale, pues ahora hay solamente un apunte de Carlos Morales, que bueno, es uno de los 3 autores del artículo que hemos subido por aquí, que habla también de salud mental en física de materiales, y que además fue prácticamente uno de los fundadores de Doble Hélice, y comenta: un tip que quizás le falte a la charla de María, que ha sido estupenda, es que hace falta organizarse y luchar activamente contra la precariedad. En una frase tipo tip, afíliate a un sindicato, el que uno quiera. Pues mira, sí, y digo que sí, pero no lo puse, digo, bueno, no quiero parecer demasiado, pero si consultas en el enlace que pongo, que es los tips están sacados de ahí, de todo lo que escribí en colaboración con otros investigadores, uno de los tips es búscate un sindicato, porque te va a hacer falta. Y me parece súper necesario. Y ahora pues están surgiendo algunos sindicatos enfocados más en el sector científico, pero antes era pues el sindicato de estudiantes, etcétera. Pero a mí me parece muy importante sobre todo que sepamos nuestros derechos, los tipos de contrato y que estas cosas no se repitan, esta explotación laboral. Sí, completamente de acuerdo. Vale, pues creo que ya está todo y que de momento no hay ninguna pregunta más. Así que bueno, haciendo un poco de gancho con eso último, os recordamos que os podéis meter a Doble Hélice, que organizamos ese tipo de cosas. Y os recuerdo también que hemos subido el artículo de estos 3 investigadores, hemos pasado los enlaces que ha dicho Marta y demás, o sea, Marta, perdón, María. Y bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta más, que parece que no, pues si queréis damos por cerrada la sesión. Este grupo de Teams va a estar abierto para que podáis acceder a la grabación que se está haciendo y a todos los archivos, y luego se subirán a YouTube, ¿vale? En nuestro canal de YouTube de Doble Hélice. Y pues a priori entonces eso es todo. Muchas gracias a todo el mundo por asistir y espero que os haya ayudado, os haya gustado. Y ya sabéis dónde estamos. Cualquier cosa podéis contactar con las ponentes o con nosotros como asociación. Y pues nada, que tengáis un buen domingo todos si no hay nada más.